El vuelo silencioso de Helena Hayes. Cuando el desprecio se encuentra con la devolución. Atención, viajeros del destino. Imagina por un momento que la vida te da un portazo, no, un puñetazo en la cara. ¿Qué harías si la persona que juró amarte te borrara de su existencia, se riera de tus sueños y te dejara con las cenizas de lo que una vez fue tuyo? ¿Te rendirías o encenderías una llama tan intensa que el mundo entero tendría que mirar? La historia de Helena Hayes no es solo sobre un avión. Es sobre la fuerza silenciosa, el dolor oculto y la increíble resurrección que florece cuando nadie está mirando. Prepárense para un despegue que los dejará sin aliento. Ella era invisible. Para su exmarido, Helena Hayes era solo un fantasma en un cardigan beige, una reliquia de una vida que él había mejorado. Él estaba de pie en el lujo estéril de la sala VIP del aeropuerto privado de Madrid Cuatro Vientos, riéndose de ella. Se burlaba de su fracaso, de su existencia discreta. Él tenía la nueva esposa, la nueva empresa, la nueva vida. Helena tenía una taza de café de cortesía, pero en 10 minutos, el zumbido de un motor de 70 millones de euros lo cambiaría todo. La risa moriría en su garganta, y él finalmente aprendería quién era ella en realidad. La sala VIP del FBO ejecutivo de Cuatro Vientos vibraba con una energía tranquila y costosa. Era un sonido al que Helena Hayes nunca se había acostumbrado, el sonido de vidas vividas a una altitud diferente. El aroma a café de tueste oscuro y caoba pulida flotaba en el aire, un contraste marcado con el pequeño apartamento de una habitación que había llamado hogar durante los últimos 18 meses en el barrio de La Latina. Se sentó en un sillón de cuero mullido, con la espalda rígida, trazando el borde de una taza de porcelana con un dedo nervioso. Su cardigan color avena se sentía como un saco de arpillera en una habitación envuelta en cachemira y trajes a medida. Hoy era el día, la culminación de 674 días de trabajo incesante, silencioso y desgarrador. El día en que su nueva vida comenzaría o se desmoronaría por completo. Estaba nerviosa, tan nerviosa que el bizcocho de cortesía en su platillo permanecía intacto. Su estómago era un nudo de ansiedad y un atisbo de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. Estaba esperando un vuelo, no uno comercial, ni siquiera un asiento en primera clase. Estaba esperando un GX, o eso decía el correo electrónico. La sola idea era tan absurda que seguía revisando la confirmación impresa en su sencilla bolsa de tela, medio esperando que un guardia de seguridad le diera un golpecito en el hombro y la dirigiera a la terminal principal, donde pertenecía. Su divorcio de Ricardo Delgado había sido una clase magistral de humillación pública. No solo la había dejado, sino que la había borrado sistemáticamente. Habían sido novios de universidad, la pareja clásica. Él, el carismático estudiante de empresariales, y ella, la brillante e introvertida informática. Juntos fundaron Helios AI, una empresa construida enteramente sobre su revolucionario algoritmo de aprendizaje automático. Helena había sido la arquitecta, la ingeniera, el alma misma de la empresa. Ricardo había sido la cara. Encantaba a los inversores, daba charlas TED sobre su trabajo y aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Luego llegó Chloe. Chloe era una década más joven, una influencer de redes sociales, cuya única contribución a la sociedad parecía ser publicar fotos de cosas caras. Ricardo
En medio de una espectacular crisis de la mediana edad, decidió que Chloe era la actualización que merecía. El divorcio fue brutal. El equipo legal de Ricardo, financiado por la empresa que ella había construido, la pintó como un engranaje amargado, poco solidario, irreemplazable en la máquina. Argumentaron que su algoritmo, aunque inteligente, era solo una pieza del rompecabezas. El valor real, afirmaron, residía en la visión y la construcción de marca de Ricardo. Al final, él se quedó con la empresa, la casa en Soto Grande, la colección de arte y la red de contactos. A Elena le quedó un modesto acuerdo en efectivo y una única patente oscura que había registrado a su nombre, una ramificación experimental de su algoritmo principal que los abogados de Ricardo habían considerado académicamente interesante, pero comercialmente inútil. Se la habían dejado por pena, una migaja de la mesa. Ella había gastado el último de sus ahorros solo para sobrevivir, y el resto lo invirtió en un servidor alquilado y noches interminables de codificación. Esa patente inútil, resultó, no era inútil en absoluto. Era la clave. Mientras Ricardo estaba ocupado llevando Helios AI a la ruina, con proyectos llamativos y desenfocados, Elena había estado en su pequeño apartamento, cultivando esa única patente hasta convertirla en algo revolucionario. Había construido una nueva empresa de las cenizas, Phoenix Systems, un nombre que había elegido una noche impulsada por la desesperación y el café solo. Durante 6 meses, había estado en negociaciones ultrasecretas con Astro Dynamics, un conglomerado tecnológico global dirigido por el elusivo y legendario Julián Lozano. No solo estaban interesados, sino que estaban asombrados. Su nueva plataforma podía resolver un problema en la logística global que había desconcertado a la industria durante una década. El acuerdo era asombroso, una adquisición que le cambiaría la vida y la convertiría en una de las figuras más influyentes en tecnología. Hoy, Astro Dynamics la estaba llevando en avión a su sede en Ginebra para firmar los documentos finales. Los nervios en su estómago eran reales. Esto era. Revisó su sencillo reloj Timex, un regalo práctico de su difunto padre, y tomó un pequeño sorbo de agua tibia. Solo tenía que esperar. Solo tenía que subir a ese avión. Cerró los ojos por un breve segundo, tratando de centrarse, tratando de silenciar los fantasmas de la voz de Ricardo en su cabeza. La voz que todavía susurraba que no era nada sin él. Y fue entonces, naturalmente, cuando escuchó la suya. Vaya, vaya, vaya. Mira lo que el gato ha arrastrado. Los ojos de Elena se abrieron de golpe. Su sangre se heló. De pie a menos de 3 metros, flanqueado por un reluciente equipaje Rimowa, estaba Ricardo Delgado. Lucía exactamente como siempre, ofensivamente guapo, vistiendo un traje italiano, a medida que probablemente costaba más que la fianza de su apartamento, y irradiando un aura de superioridad petulante e inmerecida. Su cabello estaba perfectamente peinado, su sonrisa una brillante y depredadora barra, y aferrada a su brazo, pareciendo un flamenco de alta costura, estaba Chloe. Estaba envuelta en un chándal Balenciaga rosa, sus labios inflados a proporciones cómicas, y sus ojos, grandes y vacíos, escaneaban la habitación con una mirada de profundo aburrimiento. El primer instinto de Elena fue encogerse, desaparecer en la tapicería beige de la silla. Sintió un sofoco de vergüenza subir por su cuello, de todos los lugares, de todos los momentos. Ricardo se acercó, Chloe detrás de él como un accesorio caro.
Se detuvo directamente frente a su silla, obligándola a mirarlo. «Elena», dijo, alargando el nombre, su voz goteando diversión condescendiente. «Tengo que decir que estoy impresionado. Esta es la sala VIP, solo con invitación. ¿Te perdiste de camino a la zona de restauración?» Chloe soltó una risita aguda. «Ricky, no seas malo. Quizás ahora esté limpiando aquí. Es un trabajo bueno y honesto». Las manos de Elena se apretaron en su regazo. Se negó a darles la satisfacción de una respuesta. Simplemente lo miró. Su expresión neutral, aunque por dentro, su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Siempre la ratoncita callada, ¿verdad? Mírate, Elena, la misma ropa insípida. ¿La vida no te trata bien después de mí?» Se inclinó, bajando la voz a un susurro cómplice, aunque todavía lo suficientemente alto para que la gente cercana lo escuchara. «Sigues viviendo en ese triste pisito en Fuenlabrada. Vi las fotos. Muy acogedor. La estaba provocando. Siempre había sido un matón, alguien que solo podía sentirse grande haciendo sentir pequeños a los demás, y ella siempre había sido su blanco favorito. «Nosotros», dijo, gesticulando dramáticamente hacia él y Chloe, «vamos de camino a Vaqueira Beret. Un pequeño agradecimiento de nuestros inversores. Helios está cerrando una nueva y enorme ronda de financiación. Estamos a punto de ir a la estratosfera. Probablemente lo leíste. Elena no lo había hecho. Las únicas noticias que seguía eran el silencioso colapso del precio de las acciones de Helios. Los registros públicos mostraban que la empresa estaba perdiendo dinero a raudales, quemando la buena voluntad que ella había construido y sin lograr innovar. Ricardo era un vendedor, no un constructor, y había vendido un limón. Sabía por sus contactos que él estaba buscando financiación desesperadamente, no celebrándola. Estaba mintiendo. Como siempre. «¿Qué hay de ti?», presionó, disfrutando de su actuación. «¿Qué te trae a Cuatro Vientos? ¿Conociendo a un chico nuevo? ¿Finalmente pescaste a uno? Déjame adivinar. ¿Es un gerente de ventas regional? ¿Un dentista?» Se rió, una risa ruidosa y estridente que hizo que una mujer cercana con un traje Chanel levantara la vista con fastidio. «¿En serio, Elena?», dijo, la falsa lástima en su voz haciéndola estremecerse. «¿Qué haces aquí? Luces completamente fuera de lugar. Estás esperando un Uber. Este no es el edificio para eso, cariño». Él y Chloe rieron juntos. Era el sonido que había perseguido sus pesadillas, el sonido de su traición compartida. Elena miró sus manos, el esmalte de uñas desconchado en su dedo índice derecho, por una sesión de codificación nocturna. Respiró hondo y constante. Había llegado demasiado lejos para dejar que él la rompiera. Ni aquí, ni hoy. Levantó la vista, encontrándose con su mirada de manera uniforme. Su voz, cuando llegó, fue tranquila, pero clara como una campana. «Estoy esperando un vuelo, Ricardo». Las cejas de Ricardo se alzaron. «¿Un vuelo? ¿En qué? ¿Una avioneta a Ponferrada? Ya ni siquiera puedes permitirte un billete de primera clase en Iberia, y mucho menos un asiento desde Cuatro Vientos». «¡Ricky!», gimió Chloe, tirando de su brazo. «Deja de hablarle. Nos está pegando sus pequeños gérmenes de perdedora en tu traje. Vamos a por champán». «En un minuto, cariño», dijo Ricardo, acariciando su mano, sus ojos todavía fijos en Elena. No soportaba que ella no se derrumbara. «Estoy fascinado. Esto es como ver un documental de naturaleza. La pareja desechada tratando de regresar al abrevadero». Elena se puso de pie. Medía 1,65 metros, y Ricardo se alzaba sobre ella. Pero al ponerse de pie, recuperó una pequeña parte de su dignidad. Recogió su sencilla bolsa de tela, con los nudillos blancos. «Deberías irte, Ricardo. Tu champán te espera». «Oh,
qué valiente ahora, se burló. ¿Dónde estaba esta columna vertebral cuando estábamos casados? Oh, espera, lo recuerdo. No tenías una. Era solo la mono del código en el sótano. Yo construí esa empresa, Elena. Yo la construí. ¿Y tú? Tú eres solo una nota a pie de página. ¿Una nota a pie de página?, repitió Elena, las palabras sabiendo a ceniza. Así es. Y ahora, con su permiso, dijo, tomando el brazo de Chloe de nuevo. Tenemos que prepararnos para nuestro vuelo. Nuestro avión es una belleza. Un Citation Latitude, a estrenar. Empezó a llevar a Chloe, pero se detuvo, mirando por encima del hombro como un último golpe. Es una pena, de verdad. Tenías tanto potencial, pero me necesitabas a mí para que algo de eso importara. Y ahora mírate, gesticuló de nuevo por la lujosa sala. Un ratón tratando de jugar a ser un león. Es simplemente triste. Se dio la vuelta y se fue, su risa resonando hacia ella. Elena se dejó caer en la silla, con las piernas temblorosas. La crueldad era tan familiar, tan precisa. Él sabía exactamente dónde cortar. Por un segundo aterrador, le creyó. Se sintió pequeña, se sintió inútil, se sintió como la nota a pie de página que él había declarado que era. El aguijón de las palabras de Ricardo la hizo retroceder en espiral. Volvió al laboratorio de computación húmedo y con luces fluorescentes de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se conocieron por primera vez. Ella había sido una estudiante de posgrado, inmersa en una tesis compleja sobre redes neuronales. Él había sido un estudiante de empresariales, arrasando el campus con su encanto y su deslumbrante sonrisa. Se había acercado a ella, no con la torpeza de sus compañeros de ingeniería, sino con un interés seguro y pulido. Oí que eres la que realmente puede hacer que estas cosas funcionen, había dicho, señalando su pantalla llena de código. No se había equivocado. Elena vivía en un mundo de lógica, un mundo donde el código era poesía, y los algoritmos eran un lenguaje que hablaba con más fluidez que el español. Ricardo, aprendió ella, vivía en un mundo de presentaciones, contactos y narrativas. No entendía su trabajo, no realmente, pero entendió, de inmediato, su valor. Somos un equipo, él solía decir, cuando sus ojos todavía eran genuinos. Tú eres el motor, yo soy el volante. Llegaremos lejos. Y lo hicieron. Ella dejó su doctorado para cofundar Helios AI. Sus padres estaban preocupados, pero Ricardo había sido tan persuasivo. Se casaron en una sencilla ceremonia en el juzgado. Los primeros 2 años fueron un torbellino de noches sin dormir, pizza barata y la emoción de la creación. Elena codificaba y Ricardo presentaba su algoritmo, que podía predecir el comportamiento del consumidor con una precisión aterradora. Era su gallina de los huevos de oro. Consiguieron financiación y luego más financiación. El cambio en Ricardo fue gradual, luego repentino. El volante empezó a creer que era todo el coche. Empezó a referirse a su trabajo como nuestro trabajo, luego como mi trabajo. Él era el que estaba en el escenario, el que daba las entrevistas. Elena, que odiaba ser el centro de atención, se contentaba con permanecer en segundo plano, con construir, con resolver. Ella era la directora de tecnología, pero en las reuniones de la junta, Ricardo a menudo la interrumpía. Elena se está metiendo en los detalles, se reía. Déjenme darles la visión general. La convenció de poner la mayoría de sus activos conjuntos en acciones de Helios AI.
todo bajo una compleja sociedad de cartera que él controlaba. Es más inteligente a efectos fiscales. Él le había asegurado. Ella, que podía modelar datos cuánticos, se encontró desconcertada por la jerga legal corporativa y confió en él. Fue un error devastador. La patente que había conservado fue una casualidad. Era para un proyecto paralelo, una idea que había tenido sobre el uso de su IA para la logística predictiva en lugar del comportamiento humano. La había presentado ella misma, un fin de semana, pagando la pequeña tarifa con su tarjeta de crédito personal. Se lo había contado a Ricardo, y él lo había desestimado. ¿Logística? Aburrido. Quédate con lo que da dinero, él. Quédate con lo que sabemos. Luego llegaron los primeros signos de su infidelidad. Las noches tarde que no podía explicar. El aroma de un perfume que no era el suyo. El repentino y obsesivo enfoque en su apariencia. Cuando finalmente lo confrontó, encontrando un recibo de hotel en el bolsillo de su traje, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente sucedió, Elena, había dicho, como si hablara del tiempo. Chloe, ella entiende la presión bajo la que estoy. Ella apoya mi visión. ¿Y yo no?, había susurrado Elena, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Yo escribí la visión, Ricardo. Tú escribiste el código, había espetado él, la máscara del marido encantador, cayendo para revelar al hombre frío y despiadado debajo. El código es reemplazable. Yo no. Me estás frenando, Elena. Eres un lastre. El divorcio fue su obra maestra final y brutal. Sus abogados, los mejores que el dinero podía comprar, desmantelaron sistemáticamente sus contribuciones. Presentaron correos electrónicos donde Ricardo dirigía su investigación. Él solo había reenviado artículos. Resaltaron su falta de apariciones públicas como prueba de su papel menor. La retrataron como una empleada descontenta, no como una cofundadora. Cuando se trató de la patente inútil, el abogado de Ricardo literalmente se había burlado en la declaración. La señora Hayes es bienvenida a su pequeño proyecto académico. Nosotros, por otro lado, nos quedaremos con la empresa multimillonaria. Elena, con el corazón roto y financieramente agotada por sus propios abogados, no tenía más fuerzas para luchar. Firmó los papeles. Salió del juzgado. Tomó un taxi a un pequeño apartamento subarrendado. Y por primera vez en su vida, no solo lloró, se lamentó. Gritó contra una almohada hasta que su garganta quedó en carne viva, lamentando la pérdida de su marido, su empresa y el trabajo de su vida. Pasó una semana entera antes de que abriera su portátil. Cuando lo hizo, vio el archivo que contenía la patente. Aburrido, lo había llamado él. Lo abrió, sus ojos escaneando las complejas pruebas matemáticas que había escrito. Una ira lenta y fría comenzó a quemar el dolor. Él estaba equivocado. No era aburrido. Era brillante. Y Ricardo, en su infinita arrogancia, la había dejado con lo único que podía destruirlo. Él había tomado el motor, sí, pero ella había conservado el plano de un reactor. Una nueva voz, aguda y profesional, interrumpió su memoria. «Señora, señorita Hayes». Elena parpadeó, el doloroso pasado retrocediendo. La asistente de la sala, una joven con una sonrisa amable, estaba de pie junto a ella. «Disculpe que la moleste, señorita Hayes, pero tengo una actualización sobre su vuelo». El estómago de Elena se encogió. Un retraso. Una cancelación. Cambiaron de opinión. Ricardo, que había estado dando un discurso junto a la máquina de espresso, se giró para observar, con una sonrisa sarcástica en su rostro.
Estaba esperando la humillación final, el momento en que se le dijera al ratón que abandonara la sala. «¿Sí?», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Su aeronave acaba de aterrizar», dijo la asistente, revisando su tableta. «Está rodando hacia la rampa ahora. La tripulación estará lista para darle la bienvenida a bordo en aproximadamente 15 minutos. ¿Desea un café fresco mientras espera?» Elena la miró. ¿Está aquí?» «Sí, señorita, justo a tiempo». La asistente sonrió y se alejó. Elena miró a través de la sala. La sonrisa de Ricardo había flaqueado. Parecía confundido. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. No la están echando. Su vuelo es real. Intercambió una mirada perpleja con Chloe, quien simplemente se encogió de hombros y se tomó una selfie. Elena se giró para mirar por el enorme ventanal de suelo a techo que daba a la pista. Y su corazón no solo se detuvo, se sintió como si se reiniciara. Antes de que las palabras de la asistente se hubieran registrado por completo, Ricardo ya se estaba moviendo. La idea de que Elena pudiera tener algo que él no había aprobado, o de lo que no era consciente, era una ofensa a todo su sentido de sí mismo. Dejó a Chloe junto a la barra de café y regresó a la silla de Elena. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido tenso e inquisitivo. «¿Qué es esto, Elena? ¿Cobraste tu plan de pensiones por un billete de ida en un charter, huyendo?» Elena se apartó de la ventana. El nudo de miedo en su estómago se estaba aflojando, reemplazado por una sensación fría y dura de inevitabilidad. El juego final estaba aquí. «Te lo dije, Ricardo. Estoy esperando un vuelo». «Sí, pero ¿qué vuelo? No tienes este tipo de dinero. Sé lo que tienes. Sé lo que te dejé. No era suficiente para una membresía en un Mercadona, y mucho menos un jet privado». «Ricardo», dijo Elena, su voz baja y firme. «Esto no te concierne». «Todo lo que haces me concierne», le respondió, su voz elevándose. «Todavía usas mi apellido». «Oh, espera. Volviste a Hayes, inteligente. No querrías manchar la marca Delgado». «¡Ricky!», llamó Chloe, acercándose con sus botas de tacón de aguja. «¿Qué te está tomando tanto tiempo? Nuestros pilotos están aquí. Están esperando». Levantó su teléfono, mostrando un mensaje de texto. «El Citation está listo». Ricardo miró su reloj, luego de nuevo a Elena. No podía irse, no sin resolver este enigma, no sin restablecer su dominio. «On Citation Latitude», le dijo a Elena, como si ella debiera estar impresionada. «Lo mejor de su clase. Estoy seguro de que tu vuelo», hizo comillas con los dedos, «será muy cómodo». «¿Tiene hélices? ¿Te dan una bolsa de cacahuetes?». Se rió. Era la risa que ella odiaba. La risa que él había usado en la oficina del abogado. La risa que él había usado en su dormitorio cuando le dijo que ella era un lastre. Era ruidosa, diseñada para llamar la atención, para hacerla el centro de un espectáculo humillante. Y funcionó. Los otros ocupantes de la sala, que los habían estado ignorando cortésmente, ahora los miraban. Vieron a un hombre con un traje Segna y a una mujer más joven en Balenciaga, riéndose de una mujer sencilla con un cardigan beige. La historia se escribió sola. Ella era la pariente pobre, la exesposa, el caso de caridad. «Mírala, Chloe», dijo Ricardo, lo suficientemente alto para que toda la habitación lo oyera. De hecho, está ruborizándose. Está avergonzada. Está bien, Elena. Todos hemos pasado por eso. «Bueno, no aquí», gesticuló a la sala. «Pero ya sabes, con mala suerte. Quizás pueda ayudarte. Podría ofrecerte un trabajo. Helios se está expandiendo. Probablemente podríamos usar a una codificadora junior o a alguien para traer café. Siempre fuiste buena en eso». La sala quedó en silencio.
salvo por la risa burlona de Ricardo. Elena sintió las miradas de los otros pasajeros como golpes físicos. Un hombre con un traje de raya diplomática negó con la cabeza con una mirada de lástima antes de volver a su expansión. La cara de Elena ardía, pero no de vergüenza. Era con una rabia tan pura y fría que agudizó sus sentidos. Pudo oír el zumbido de la ventilación, el suave clic del teléfono de Chloe mientras filmaba esto, y, débilmente, el zumbido distante de un motor de jet rodando. Se puso de pie de nuevo, su columna vertebral tan recta como una barra de acero. «Tienes razón en una cosa, Ricardo», dijo, su voz cortando el silencio. Su sonrisa se amplió. «¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Soy buena trayendo café». Recogió su propia taza sin tocar. «Pero soy mejor en matemáticas y tú siempre fuiste terrible en eso». El rostro de Ricardo se crispó. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que deberías haber leído la letra pequeña. Deberías haber prestado atención en clase. Te llevaste la casa, te llevaste el dinero y la empresa. Te llevaste la carcasa, Ricardo. Pero olvidaste lo único que lo hacía funcionar». Él la miró fijamente, la risa finalmente muriendo en su garganta. No tenía idea de lo que ella estaba hablando. Su arrogancia lo había cegado. Él realmente creía que era el genio. «Eres patética», escupió finalmente, recurriendo a sus viejos insultos. «Delirante. Estás sentada aquí, probablemente con un pase de amigos y familiares de algún piloto con el que sales, tratando de darme lecciones sobre mi negocio. Eres una broma, Elena. Eras una broma cuando estábamos casados, y eres una broma más grande ahora». «Ricardo, vámonos», gimió Chloe, tirando de su manga. «Estás montando un espectáculo, y no del divertido». «En un segundo», siseó él. Se inclinó, su rostro a centímetros del suyo. «Siempre serás nada. Te sentarás aquí y esperarás tu pequeña avioneta, y yo estaré en Vaqueira, cerrando un trato que me hará multimillonario. Recuerda eso. Recuerda este momento, cuando tuviste la oportunidad de ser elegante y elegiste ser esto». Le dio la espalda, un acto final y despectivo. Él y Chloe comenzaron a caminar hacia las puertas que daban a la pista, su equipaje deslizándose silenciosamente detrás de ellos. Elena simplemente se quedó allí. Lo vio irse. Sintió las miradas de la sala sobre ella. Era, en ese momento, exactamente lo que él la había llamado. El hazme reír. Cerró los ojos y contó hasta 5, concentrándose en el sonido del jet que se acercaba. Estaba más cerca ahora. Mucho más cerca. El viaje desde el suelo de su apartamento hasta esta sala FBO había sido una escalada brutal. Después del divorcio, Elena no solo había perdido su empresa, había perdido su identidad. Durante semanas, no había hecho más que diseccionar su patente inútil. El desprecio de Ricardo por ella había sido su mayor error. Él veía logística, camiones, barcos, almacenes. Elena veía un sistema complejo y dinámico de datos predictivos, un problema mucho más desafiante y valioso que predecir qué marca de refresco podría comprar alguien. Había construido Phoenix Systems de la nada. Su oficina era un escritorio de segunda mano, metido en la esquina de su apartamento tipo estudio. Su sala de juntas era una cafetería local, con Wi-Fi gratuito en el barrio de Triana, en Sevilla. Había vivido de fideos instantáneos y la pequeña y menguante paga del divorcio. Cada línea de código fue escrita con una intensidad desesperada y ardiente. Dormía en intervalos de 3 horas, sus sueños llenos de cadenas de datos y la cara risueña de Ricardo. Trabajó durante 1 año en total aislamiento. Nadie sabía lo que estaba construyendo.
Había aprendido la lección. Nunca más compartiría su trabajo, su alma, con alguien que lo veía como una simple mercancía. Cuando la plataforma estuvo estable, no buscó capital de riesgo. No se presentó ante jóvenes engreídos con sudaderas. Usó sus últimos 1,000 euros para contratar a un abogado de patentes y asegurar su nueva IP. Luego redactó un único y perfecto correo electrónico. No se lo envió a un capitalista de riesgo. Se lo envió al buzón de entrada personal cifrado de Julián Lozano, el reclusivo y visionario CEO de Astro Dynamics. Lozano era una leyenda, un hombre que había construido un imperio global sobre tecnología que realmente funcionaba, no solo sobre la exageración. Era conocido como un operador despiadado, pero justo, que detestaba el tipo de vendedor visionario que Ricardo pretendía ser. Elena no esperaba una respuesta. Fue un tiro en la oscuridad, un último destello desesperado. La respuesta llegó 6 horas después. Mi oficina. Zúrich. Mañana. Astro Dynamics había enviado un coche. La habían llevado, en Economy Plus, a Suiza. Había entrado en una sala de juntas que daba a los Alpes, con las manos temblorosas, agarrando su portátil. Julián Lozano no era un hombre joven. Tenía más de 60 años, con ojos agudos e inteligentes que parecían ver a través de ella. No hizo un discurso de ventas. Simplemente abrió su portátil y ejecutó la demostración. Le mostró cómo su IA, Phoenix, podía analizar rutas de envío globales, patrones climáticos, cadenas de fabricación e inestabilidad política en tiempo real, prediciendo y redirigiendo cadenas de suministro con un 99.8% de eficiencia. Era un programa que podía ahorrar miles de millones a una empresa como Astro Dynamics. Lozano y su equipo de ingenieros observaron, en silencio, durante 2 horas. Le hicieron preguntas, no sobre márgenes de beneficio o marketing, sino sobre su arquitectura, su modelado de datos, sus algoritmos de decaimiento predictivo. Fue la conversación más emocionante de su vida. Al final, Lozano le cerró el portátil. Señorita Hayes, dijo, su voz ronca, no solo ha construido un programa de logística mejor, ha resuelto el problema del transporte global. ¿Qué quiere? Quiero construir, había dicho ella, su voz temblorosa pero firme. Quiero ver que esto funcione. Y quiero asegurarme de que Helios AI nunca se beneficie de una sola línea de mi código de nuevo. Lozano asintió, una fina sonrisa en sus labios. Helios AI, la empresa de Delgado. No se preocupe por ellos. Son un barco fantasma. Han estado tratando de ganar nuestro contrato principal de logística durante 1 año, presentándonos la misma tecnología que usted inventó. Simplemente no saben cómo hacer que funcione sin usted. Son irrelevantes. Las negociaciones habían sido rápidas. Astro Dynamics no solo compraría su programa, adquirirían Phoenix Systems. Harían a Elena la jefa de su nueva división de logística global. La oferta era asombrosa. No solo era rica, era una riqueza generacional. Era el poder de construir, de crear, de estar segura por el resto de su vida. Y hoy era la firma. El vuelo a Ginebra era el último paso. Los pensamientos de Elena volvieron al presente. Ricardo y Chloe estaban en las puertas de cristal, charlando con sus pilotos. Su avión, el Citation Latitude, estaba aparcado en la rampa. Era un buen avión, sin duda. Funcional, pero estaba aparcado junto al avión que acababa de llegar para ella. La mirada de Elena se desvió más allá del Citation hacia la máquina
que acababa de silenciar la pista. Era magnífico. No era solo un avión. Era una declaración. Un Gulfstream que te entiende. El jet de negocios más grande, rápido y de mayor alcance del mundo. Su fuselaje era de un elegante blanco nacarado. Sus dos motores montados en la parte trasera, como los hombros de una pantera. El logotipo de Astrodynamics, una simple estrella estilizada, estaba pintado elegantemente en la cola, en T alta. Hacía que el Citation pareciera un juguete de niño. La puerta principal del Gulfstream se abrió con un silbido, y un conjunto de escaleras de aluminio pulido se desplegó, tocando la pista con un suave y costoso golpe. Dos pilotos con uniformes oscuros e impecables emergieron, seguidos por una azafata con un elegante traje gris. Ricardo y Chloe, de pie junto a su propia aeronave, habían dejado de hablar. Miraban abiertamente el «Dios mío», exhaló Chloe, su voz resonando en la tranquila rampa. «¿Para quién es eso? Eso es más grande que el que usan los Beckham». Ricardo guardó silencio, su rostro una máscara de confusión y envidia. Él conocía los aviones, sabía exactamente lo que representaba esa aeronave. Eran 70 millones de euros de poder para ir a cualquier parte, en cualquier momento. Era el transporte preferido de multimillonarios y jefes de Estado. De vuelta en la sala, la asistente de cara amable se acercó a Elena de nuevo. «Señorita Hayes, su comitiva está aquí para acompañarla». Elena se giró. Atravesando la entrada desde la zona de recepción, había un hombre que reconoció. El jefe de personal de Julián Lozano, un formidable alemán llamado señor Richter. Iba vestido con un traje oscuro, perfectamente a medida, su expresión educada, pero intensa. «Señorita Hayes», dijo, ofreciendo una pequeña y correcta reverencia. «Un placer. El señor Lozano le envía sus disculpas. Se retrasó en Singapur. La recibirá directamente en Ginebra. Estamos listos para usted, si lo está». «Gracias, señor Richter. Estoy lista», dijo Elena. Recogió su sencilla bolsa de tela. El señor Richter le hizo un gesto hacia las puertas de cristal que daban a la pista. «Después de usted». Elena comenzó a caminar. Toda la sala la observaba. El hombre de la expansión había bajado su periódico por completo. Su camino la llevó directamente más allá de la barra de espresso, donde Ricardo y Chloe ahora regresaban corriendo al interior, sus caras una imagen de incredulidad total. Ricardo agarró el brazo de su piloto. «¿Hay un error? ¿Para quién es ese avión?» El piloto simplemente se encogió de hombros. «No hay error, señor Delgado. Ese es el N-400 AD, el buque insignia de Astrodynamics. Está aquí para una señorita Elena Hayes». La cabeza de Ricardo se volvió hacia Elena. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La sangre se le fue de la cara, dejándolo un gris pálido y enfermizo. Chloe miró de Ricardo a Elena, y viceversa. «Elena, Hayes, ella. Ricky, ¿qué está pasando? Eso no es posible. Ella es una don nadie». Elena no dejó de caminar. Pasó por la barra de espresso, por las recepcionistas que la miraban fijamente, y hacia la puerta. El señor Richter la mantuvo abierta para ella. Al pasar, ahora estaba a solo unos metros de Ricardo. Él temblaba, su arrogante compostura completamente destrozada. «Elena», balbuceó, su voz un susurro ronco. «Elena, ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¿Con quién estás? ¿Qué hiciste?» Elena hizo una pausa, con la mano en la puerta.
Lo miró, no con ira, no con lástima. Lo miró con la mirada fría y distante de una científica que observa un experimento fallido. Te lo dije, Ricardo. Siempre fuiste terrible en matemáticas. Pensaste que tenías toda la ecuación. ¿De qué estás hablando?, susurró desesperado. Te llevaste Helios. Te quedaste con la marca. Te quedaste con las oficinas. ¿Pero el algoritmo que la hacía funcionar? ¿Mi algoritmo? Tenía un interruptor de seguridad, Ricardo. Una puerta trasera que construí, por si acaso. La que tú y tus caros abogados nunca encontraron. Los ojos de Ricardo se abrieron con un horror incipiente. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No hice nada, dijo Elena con calma. El código simplemente expiró. La lógica central fue diseñada para decaer y volverse obsoleta después de 2 años, sin mi clave de mantenimiento. Eso fue... Déjame ver. Se tocó la barbilla con un dedo. Hace unos 6 meses, justo cuando tus acciones empezaron a caer. Justo cuando Astrodynamics retiró su oferta de contrato de ti. No les gusta invertir en barcos fantasma. Acababa de usar las propias palabras de Lozano. La comprensión golpeó a Ricardo como un golpe físico. No era solo que ella había tenido éxito. Era que ella era la razón por la que él estaba fracasando. Su empresa no solo estaba en apuros, era una cáscara vacía, y ella tenía la llave. Él no iba de camino a Vaqueira Beret para una nueva ronda de financiación. Estaba aquí, en un Citation fletado, para rogar a un inversor menor un préstamo puente solo para pagar la nómina. Y le iban a negar. Estaba arruinado. Y ella lo había hecho. Tú, perra, exhaló, su voz densa con un odio puro e impotente. Chloe solo miraba fijamente, con la boca abierta. Pero Elena no honró su insulto con una respuesta. Simplemente se apartó de él, colocándose la bolsa de tela al hombro. Señor Richter, dijo, me gustaría irme ahora. Tengo una firma a la que asistir. Por supuesto, señorita Hayes, por aquí. El señor Richter la guió hacia la puerta. El aire fresco de noviembre le golpeó la cara. Olía a queroseno y a libertad. Elena pisó la pista. El suelo bajo sus pies se sentía sólido. El zumbido de la unidad de potencia auxiliar del G600 R era el sonido más hermoso que jamás había oído. Era el sonido de su futuro. Caminó por la pista, el señor Richter a su lado. La azafata esperaba al pie de las escaleras, sonriendo. Bienvenida, señorita Hayes. Tenemos su té preferido, el Silver Needle y la información para su vuelo a Ginebra. Gracias, dijo Elena, con voz firme. Puso el pie en el primer escalón. Detrás de ella, oyó una conmoción. Elena, espera, no puedes simplemente... ¡No puedes! Ricardo había irrumpido por las puertas de la sala, corriendo por la pista, sus zapatos de 3000 euros resbalando en las líneas pintadas. Chloe estaba justo detrás de él, gritando su nombre. Un guardia de seguridad del FBO ya se estaba moviendo para interceptarlo. «Elena, por favor», gritó, su voz quebrada por la desesperación. «Podemos arreglar esto. Podemos ser socios de nuevo. Me desharé de ella. Podemos recuperarlo, como era antes. Nosotros. Te necesito». Las últimas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire. Una confesión patética y cruda. Él la necesitaba. Siempre lo había hecho. Simplemente no lo había sabido hasta este mismo segundo. Elena hizo una pausa en los escalones. Se giró, mirando al hombre que había destrozado su vida. Era un desastre. Su cabello perfecto estaba revuelto. Su cara estaba manchada y aterrorizada. El guardia de seguridad
Lo tenía agarrado por el brazo, pero él todavía intentaba alcanzarla. Lo miró. Al hombre que una vez había amado, al hombre que la había llamado una nota a pie de página, y sintió nada. No, eso no era cierto. Sintió una profunda, profunda y final sensación de liberación. El fantasma que la había perseguido finalmente se había ido. «Adiós, Ricardo», dijo. Su voz era tranquila, pero se hizo oír. Era un juicio final. Le dio la espalda, por última vez. Subió los escalones restantes y entró en la cabina del Gulfstream. El interior era una caverna de cuero color crema, madera oscura pulida y una iluminación suave e indirecta. Estaba tranquilo, en paz. La azafata cerró la puerta y el pestillo se enganchó con un golpe sólido y satisfactorio. El ruido de la pista y los gritos desesperados de Ricardo se cortaron por completo. Elena se hundió en un asiento que se sentía como una nube. La azafata le entregó una toalla caliente. «Estamos autorizados para el despegue, señorita Hayes. Deberíamos estar en el aire en 5 minutos». Elena asintió, abrochándose el cinturón de seguridad. Miró por la gran ventana ovalada. Vio a Ricardo, una figura pequeña y derrotada, siendo escoltado de vuelta a la sala por seguridad. Vio a Chloe, de pie, inmóvil junto al Citation, con las manos sobre la boca. Luego, los enormes motores Rolls-Royce del J650 Air se encendieron. El jet comenzó a moverse, deslizándose suavemente lejos del FBO. Rodó hasta la pista, se detuvo un momento y luego, con un rugido potente e impresionante, aceleró. Elena fue empujada hacia atrás en su asiento mientras el avión despegaba del suelo, subiendo bruscamente hacia el cielo brillante y despejado. Observó como 4 vientos, luego la Comunidad de Madrid, y luego todo el capítulo desordenado y doloroso de su pasado, se encogían debajo de ella, desapareciendo entre las nubes. Estaba volando hacia Ginebra, estaba volando hacia su futuro, y finalmente era libre. El Gulfstream, Kenny. Tanto subió como ascendió. Fue un empuje silencioso e implacable contra la gravedad, una transición suave y sin vibraciones de la Tierra a la estratosfera. Elena estaba sujeta, suavemente, al lujoso cuero color crema, una sensación tan diferente a la lucha ruidosa y agitada de un jet comercial. Debajo de ella, el mosaico de la Comunidad de Madrid se disolvió en un borrón. Luego fue oscurecido por una impecable manta blanca de nubes. El sol, brillante y sin filtrar, a 41.000 pies, llenó la cabina con una luz limpia y antiséptica. Durante los primeros 10 minutos, no se movió. Solo miró por la ventana, su ritmo cardíaco volviendo lentamente a la normalidad. La imagen del rostro de Ricardo, pálido, aterrorizado y distorsionado por sus propios gritos desesperados, quedó grabada en su memoria. Había esperado sentir una oleada de alegría triunfante, un placer vertiginoso y vengativo. En cambio, sintió calma. Era el silencio profundo y resonante de una pesada puerta de hierro, cerrándose con un golpe en una celda de prisión, una celda en la que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba. «¿Señorita Hayes?» Elena se giró. La azafata, una mujer elegante con un suave acento nórdico, le sonreía. «¿Desea algo de beber? Tenemos un Dom Perignon 2008 con hielo, o puedo prepararle ese té Silver Needle que solicitó». Elena miró su cardigan beige, la sencilla bolsa de tela a sus pies. «El té estaría delicioso.
Gracias, Kirsten, dijo, leyendo el nombre en la placa de la azafata. Un momento después, el señor Richter salió de la cabina delantera, sosteniendo una elegante carpeta de cuero. Tomó el asiento frente a ella. No era un hombre de charlas triviales. Una buena partida, afirmó, colocando la carpeta sobre la mesa pulida entre ellos. El señor Lozano me pidió que la informara en ruta. Consideró que era mejor que llegara preparada. ¿Preparada para qué, exactamente?, preguntó Elena, aceptando la delicada taza de porcelana de té de Kirsten. Para la magnitud de su nueva operación, dijo Richter. Golpeó la carpeta. Esto no es una simple adquisición, señorita Hayes. Esto es una reestructuración corporativa. Astro Dynamics no solo está comprando Phoenix Systems. Estamos construyendo toda nuestra división de logística global en torno a ella y en torno a usted. Abrió la carpeta. La primera página era un organigrama. En la parte superior, en un recuadro simple y en negrita, estaba Julián Lozano. Directamente debajo de él había un nuevo recuadro correspondiente. Astra Global Dynamics, AGD. Y dentro de ese recuadro, un nombre. Elena Hayes, directora. Elena sintió que le faltaba el aliento. Esto no era un puesto de mando intermedio. Esto no era un rol de líder de equipo. El organigrama mostraba casi 400 empleados en 3 continentes, en Hamburgo, Singapur y Los Ángeles, que, a partir de mañana a las 9 a.m., le reportarían a ella. Esto es, comenzó, su mente acelerada. Esto es significativamente más grande de lo que anticipé. El señor Lozano no hace las cosas a pequeña escala, dijo Richter, su rostro indescifrable. No está comprando su trabajo pasado. Está invirtiendo en su potencial futuro. El paquete financiero que acordó es, por supuesto, seguro. Pero esto es el trabajo. Pasó la página. Era una propuesta de presupuesto. Los números eran tan grandes que parecían errores tipográficos. La asignación para I+D sola era más que la valoración total de Helios AI en su punto álgido. Su primera directiva, continuó Richter, es integrar su plataforma Phoenix en nuestra infraestructura existente. El señor Lozano ha autorizado una revisión completa del servidor. Tendrá carta blanca. Seleccionará el hardware, el equipo y el cronograma. Se espera que el sistema esté completamente operativo en 6 meses. La Junta monitoreará su progreso. Elena se recostó. El calor de la taza de té se filtró en sus manos frías. El miedo que había surgido brevemente fue reemplazado por un zumbido eléctrico familiar. Era la sensación que obtenía cuando se enfrentaba a una ecuación imposible, un problema complejo que pedía ser resuelto. No estaba intimidada. Tenía hambre. El plazo es demasiado largo, dijo, su voz aguda y clara. Richter hizo una pausa, levantando una ceja. Perdóneme, 6 meses es demasiado largo. El código es estable. La debilidad no es la plataforma, es la integración. Si tengo el presupuesto que ha listado aquí y acceso administrativo completo, puedo tener el sistema central integrado y funcionando en 90 días. Podemos estar haciendo pruebas beta para el año nuevo. Necesitaré seleccionar un equipo rojo de su división de ciberseguridad existente para intentar romperlo. Richter la miró fijamente durante un largo momento. La máscara profesional educada vaciló, reemplazada por un atisbo de respeto genuino. Ya veo, dijo. El señor Lozano tenía razón sobre usted. Y el equipo, continuó Elena, hojeando los expedientes del personal. Estos jefes de división en Hamburgo y Singapur. Su experiencia logística se basa en los modelos antiguos. Se resistirán.
Necesito volar primero a Hamburgo, luego a Singapur. Necesito estar sobre el terreno, con mis ingenieros. Una videollamada no será suficiente. El señor Lozano también anticipó eso, dijo Richter, una fina sonrisa en sus labios. El G650 está a su disposición, directora. Su agenda de viajes será gestionada por mi oficina. Directora. El título aterrizó con un peso sólido y físico. Esto era real. El resto del vuelo de 7 horas transcurrió en un borrón de trabajo concentrado. Kirsten les trajo una comida de vieiras selladas y risotto, que Elena comió mientras diseccionaba un complejo esquema de flujo de datos. Había, en el espacio de un vuelo transatlántico, pasado de exesposa a ejecutiva. Cuando finalmente cerró la carpeta, el sol se ponía ante ellos, pintando el cielo con violentas rayas de púrpura y naranja. Se había olvidado por completo de Ricardo. Aterrizaron en Ginebra poco después de las 22 hora local. El descenso fue tan suave como el ascenso. Mientras Elena miraba por la ventana, las luces de la ciudad brillaban alrededor de la forma oscura y plácida del lago Le Mans. No había terminal. El jet rodó hasta un hangar privado y silencioso, donde esperaba un Mercedes Maybach clase S negro, su motor ronroneando. El señor Lozano espera en la sede, dijo Richter, guiándola desde las escaleras del jet directamente a la parte trasera del sedán. El aire era frío, fresco y olía a pino. El viaje fue silencioso. Elena observó la ciudad inmaculada y antigua pasar. En el bolsillo del respaldo del asiento, una tableta mostraba noticias internacionales. Un titular del Financial Times le llamó la atención. Las acciones de Helios AI en caída libre, mientras el CEO Delgado se enfrenta a una crisis de confianza. Lo tocó. El artículo era breve y brutal. Las acciones habían suspendido su cotización después de desplomarse un 68% en un solo día. Los rumores de un fallo catastrófico del sistema, junto con la pérdida de un importante contrato potencial, que se susurraba que era con el conglomerado Astro Dynamics, habían hundido el valor de la empresa. Los analistas planteaban preguntas latentes desde hacía tiempo sobre la IP central de la empresa, que muchos creían que estaba ligada a la cofundadora Elena Hayes, quien dejó la empresa hace años. El CEO Ricardo Delgado no estuvo disponible para hacer comentarios. Elena apagó la tableta. Estaba hecho. La ecuación estaba equilibrada. No había alegría, solo una finalidad tranquila y lógica. La sede de Astro Dynamics era una cuchilla de cristal oscuro y acero que se alzaba desde la orilla del lago. Era un edificio que irradiaba poder. Fueron escoltados, no a una sala de espera, sino directamente al piso del ático. La oficina era vasta, una extensión minimalista de piedra y cristal, con vistas a toda la ciudad. Julián Lozano se levantó de detrás de un enorme escritorio vacío. Era, como recordaba, imponente. Vestía un sencillo jersey de cuello alto negro y pantalones grises, pero dominaba la habitación. «Señorita Hayes», dijo, su voz un grave susurro. «Buen vuelo, productivo», dijo Elena, estrechando su mano extendida. Su apretón era firme. «Así que Richter me dice que cree que puede superar nuestro plazo en 3 meses. Sé que puedo», respondió ella. «Bien», dijo Lozano. Hizo un gesto hacia el escritorio. Un único y grueso documento y un bolígrafo estaban dispuestos. «Nuestros abogados están presentes, pero los encuentro tediosos. Resumiré. Este documento le otorga el control total de la división Astro Global Dynamics. Su compensación es la acordada. Su presupuesto es el establecido. Su autoridad
solo es superada por la mía. Usted tendrá éxito o fracasará, enteramente por sus propios méritos. No tolero excusas y no recompenso el fracaso. Sin embargo, sí recompenso los resultados. ¿Tenemos un entendimiento? Esto estaba a un mundo de distancia de Ricardo, con su encanto vacío, su crédito robado, sus promesas de visión. Esto era una meritocracia austera, fría y emocionante. Un entendimiento perfecto, señor Lozano, dijo Elena. Recogió el bolígrafo. Era pesado, hecho de metal negro frío. Encontró la línea de firma. Elena Hayes. Firmó su nombre. Su caligrafía, antes pequeña y precisa, ahora parecía audaz. La tinta fluía gruesa y oscura sobre el papel pesado. «Excelente», dijo Lozano. No sonrió, simplemente asintió. El trato estaba cerrado. «Bienvenida a Astra, directora Hayes», zumbó su intercomunicador. «Richter, lleve a la directora Hayes a su residencia. Que nuestro sastre la reciba allí por la mañana y libere mi agenda para las 0900. Quiero estar en su primera reunión informativa». «Sí, señor», dijo Richter. Se volvió hacia Elena. «Por aquí, directora». Mientras Elena lo seguía, se detuvo en la puerta, captando su reflejo en el cristal oscuro. Vio a una mujer con un cardigan beige práctico y gastado, el cabello recogido en una sencilla coleta, el rostro pálido por el agotamiento. Pero sus ojos eran diferentes. Eran agudos, concentrados y completamente desprovistos de miedo. Lozano habló una última vez, sin darse la vuelta. «Oh, ¿y directora Hayes?» «Sí, señor Lozano. Ese cardigan, quémelo. No es una nota a pie de página. Usted es quien escribe el libro». Elena asintió. Una pequeña y aguda sonrisa apareció en sus labios por primera vez. «Considere lo hecho». Salió de la oficina. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, no sobre una nueva vida, sino sobre una vida que finalmente, completamente, había reclamado para sí misma. El trabajo apenas comenzaba. La historia de Elena no es solo sobre el jet. Es sobre el silencio, el trabajo silencioso, el dolor silencioso y la fuerza silenciosa que se construye cuando nadie mira. Ella demostró que el éxito no se trata del ruido que haces o el crédito que te atribuyes. Se trata de la base que construyes. El mundo y la gente en él pueden intentar decirte que eres una nota a pie de página. Pueden reírse de ti desde sus propios avionetas. Pero el futuro pertenece a aquellos que, como Elena, tienen el valor de construir sus propias alas. Ahora te toca a ti, audiencia. ¿Qué te pareció la venganza definitiva de Elena? ¿Crees en este tipo de karma, donde el verdadero talento y el trabajo duro finalmente ganan? ¿Alguna vez te has sentido como Elena, subestimado o invisibilizado? Comparte tu historia. ¿Qué parte de la transformación de Elena te inspiró más? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Si disfrutaste esta historia de justicia y resiliencia, por favor, dale me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más historias que te harán sentir que todo es posible.